es considerar que hoy va a ser la última clase teórica. Después de la clase teórica ustedes van a tener que linkearse para el Zoom del práctico. Según la prueba que yo he hecho y la información que vino del rectorado, nosotros ya tendríamos un Zoom Pro, es decir, que no tendría vencimiento, no se cortaría a los 40 minutos. Igual lo he probado con otra sala una sola vez, así que no tengo certeza de que no se corte a los 40 minutos. Si se llegara a cortar, simplemente nos conectamos de nuevo. Y si no, si pasó como la semana pasada que estuve dando clase en posgrado con otra reunión que había hecho de Zoom en otra sala, y no se cortó, tuve 1 hora y media dando clase y no se cortó. Si pasa eso, bueno, tendremos la posibilidad de poder dar clase de corrido sin interrupciones. Después vamos a hacer un pequeño descanso, un break, como hemos hecho siempre, para después que ustedes se conecten al práctico. Vamos a tener práctico hoy y también en el día de hoy la ingeniera Gallego le va a entregar, le va a poner a disposición el segundo caso para el segundo trabajo, es decir, el caso que entrega la cátedra para el segundo trabajo. Al igual que como se hizo el primer trabajo, es un caso para todos que entrega la cátedra y otro caso que proponen ustedes. En este último trabajo, lo que ustedes van a integrar son las dos herramientas que vimos antes, o sea, histogramas y gráficos de control, y las herramientas que vamos a ver hoy, que tiene que ver con lo que es gráficos de dispersión. A estas tres herramientas las van a integrar entonces en este trabajo que ustedes presenten, con una parte propuesta por la cátedra y una parte propuesta por ustedes. Claro, esto también puede incluir el cálculo de índice de capacidad si correspondiera o no, etcétera, ¿no? Es decir, son todas estas otras herramientas de la segunda parte del año. Luego, la semana que viene, directamente van a tener práctico, es decir, van a poder ingresar para seguir resolviendo problemas y hacer las consultas que sean necesarias con la ingeniera Gallego. Y a la siguiente van a tener la obligación de entregar, es decir, son 2 semanas, igual que el primer trabajo, para entregar este segundo trabajo. ¿Está? En una semana la ingeniera Gallego tratará de corregir y darle la situación que se encuentra cada uno a efecto de ver si puede ir o no a un coloquio, que trataremos de hacerlo dentro de las semanas de clase. Vamos a tratar de que así sea, a ver si podemos tomar los coloquios y aquellos que tengan la suerte de tener la aprobación directa, tener aprobado de manera directa la materia. La regularidad consiste, repito algo que ya he dicho, pero lo vuelvo a decir, en presentar los 2 trabajos con un piso mínimo de calidad como para que sea aceptable y pueda ser un alumno regular. Para la promoción ya sabemos que el promedio tiene que estar conceptualmente por arriba del muy bueno y que además después hay que rendir un coloquio teórico. Ok. Toda esta introducción que sirva para ir entrando en tema antes de que empezamos a exponer. Y entonces hoy vamos sí a exponer y compartir pantalla ahora. ¿Cuál sería fecha estimada del coloquio, profe? Y estamos viendo de que en 2 semanas más ustedes deberían entregar el trabajo y una semana para la corrección y a la semana siguiente, que creo que es martes 6, lo que tengo certeza es que es la última semana de clase que tendríamos en el programa o en el cronograma, trataríamos de ver si podemos tomar los que están en condición, a ver cuál era la pregunta, eso si estaban con bueno o menos, y para poder llegar hay que llegar a muy bueno, o sea que hay que levantar la puntería para poder llegar al muy bueno. En este otro trabajo hay que sacar una nota mejor, porque con muy bueno o menos no se alcanza la promoción. ¿Está bien? Ok, cerramos este chat y
Si no hay más preguntas, directamente vamos a compartir pantalla y empezamos con la clase teórica. Muy bien. Siempre me gusta sacarme la del medio. Y adentro. Muy bien. La herramienta que vamos a ver hoy es la única herramienta que trabaja con dos variables. Hasta el momento todas las herramientas que habíamos visto tenían datos de una sola variable. Es decir, o era una variable continua o era una variable discreta. En este caso no. Vamos a trabajar con pares de valores. Es decir, con dos variables. A ver, creo que vamos a empezar acá. Y la herramienta se denomina diagrama de dispersión. En sí mismo, el diagrama de dispersión es una herramienta cualitativa porque es simplemente un gráfico que permite saber si existe relación entre dos variables, si hay correspondencia entre estas dos variables que vamos a analizar. Y estos tipos de gráficos de dispersión podrían ser dos variables de las siguientes características. O ser una característica de calidad y un factor que la afecta. Supongamos que tenemos un reactor químico, la característica de calidad es la conversión en el reactor y el factor que la afecta es la temperatura. Ver si existe relación entre la temperatura y la conversión en el reactor. Esa sería la idea del análisis para esta primera posibilidad. La segunda, dos características de calidad relacionadas entre sí. Y ustedes me dicen, ¿y para qué podría servir dos características de calidad relacionadas entre sí? Y supongamos, si usted quiere medir el porcentaje de alcohol que hay en una solución de alcohol y agua, ¿qué es lo que hace en realidad? Destila esa mezcla. Si la destila, la separa y ya la rompe. Y lleva un costo energético enorme. ¿Qué es lo que se hace en realidad? En realidad simplemente se toma la densidad. Si nosotros supiéramos que hay una relación directa entre la densidad, que es una característica de calidad de esa mezcla, y la concentración de alcohol en la mezcla, no necesitaríamos destilar para saber cuánto alcohol hay en la mezcla, simplemente le tomaríamos la densidad. Eso se llama habitualmente grados Boimé, es decir, tomar la densidad de una mezcla de alcohol en agua, donde hay una tabla de grados Boimé qué porcentaje de alcohol representa, porque hay una correlación directa. Pero también podría ser otro tipo de ensayo. Supongamos que nosotros quisiéramos saber la resistencia a la tracción que tiene una goma. Bueno, si nosotros cada pieza de goma tenemos que tomar una muestra y estirarla hasta que se rompa para medir la resistencia a la tracción, imagínense que el ensayo siempre sería destructivo. Ahora, si nosotros supiéramos que existe una fuerte relación entre la dureza de la goma y su resistencia a la tracción, lo que haríamos es simplemente medir la dureza, porque midiendo la dureza, nosotros podríamos estimar cuál es su resistencia a la tracción sin hacer un ensayo destructivo. El ensayo de dureza de goma es un ensayo muy sencillo, un relojito con una aguja, con un resorte. Según cuánto ingrese la aguja y me marca en el resorte la dureza, en el relojito, la dureza en grado Short que tiene la goma. Es una forma no destructiva, sencillísima de ensayar la dureza, baratísima, y que si hubiera una correlación directa entre la dureza de la pieza de goma y la tracción, si yo pudiera encontrar que esa correlación existe, de ahí en más todos mis ensayos serían solo de dureza y podría estimar cuál es su resistencia a la tracción. Ese es el sentido de ver si están relacionadas entre sí dos características de calidad. Y finalmente, dos factores que estuvieran relacionados con una misma característica de calidad. Volvamos al reactor químico.
La característica de calidad es la conversión en el reactor, que yo quiero que sea la más alta posible, ¿no es cierto? Y yo tengo dos factores que me pueden afectar esa conversión. Por ejemplo, la temperatura y la presión en el reactor. Ahora bien, si la temperatura y la presión estuvieran directamente relacionadas entre sí y hubiera una correlación muy fuerte, a mí me alcanzaría con controlar una sola de esos factores. Con solo controlar la temperatura, yo tengo controlada la presión y también la conversión, que es la característica de calidad. Si no hubiera relación entre la temperatura y la presión, yo me voy a ver obligado a controlar las dos variables. ¿Ven? Esa es la importancia entonces de usar una herramienta, en este caso el diagrama de dispersión, que permite saber si hay correspondencia entre dos variables. Lo que más se utiliza y más vamos a usar nosotros es el primer caso, una característica de calidad y un factor que la afecta. Por ejemplo, ya que hablábamos de gomas, el porcentaje de azufre en la goma, un factor que la afecta, y la característica de calidad de ese buje de goma, que podría ser su dureza, o el porcentaje de material inerte que ponga en la mezcla, que sería el factor que la afecta, y la característica de calidad, la dureza de esa pieza de goma. Estoy dando ejemplos, pero puede haber infinidad de ejemplos de características de calidad y el factor que la afecta. Qué importante que es saber si hay relación real entre esas dos variables. Porque si yo quiero cumplir con una especificación de una característica de calidad y conozco que está fuertemente influenciada por un determinado factor, yo debo controlar ese factor. Sigamos. ¿Cómo se construye el diagrama de dispersión? Lo primero es obtener los pares de valores. Es decir, supongamos, para un porcentaje de inerte, la pieza de goma me sale con 20 grados short. Para un porcentaje mayor, me sale con 22 grados short. Voy haciendo piezas y voy tomando el par de valores. El valor de característica de calidad y el valor de factor que la afecta. Si uno graficara, ¿dónde pondría la característica de calidad y dónde en el factor que la afecta? En matemática, a X se la denomina variable independiente y a Y se la denomina variable dependiente, ¿no es cierto? Por lo tanto, el eje de la X sería el del factor. Allí tendría que llamarle X al factor que afecta a la característica de calidad, ya que esa característica de calidad depende de los valores de ese factor. Por lo tanto, Y, que es la variable dependiente, va a ser la característica de calidad. Lo que vamos a hacer entonces es confeccionar una tabla con los pares ordenados de valores que vayamos tomando. Luego, calcular los valores máximo y mínimo de esa tabla, tanto de X y de Y, a efecto de determinar las escalas de los ejes. ¿Por qué? Porque efectivamente van a ser dos dimensiones distintas. Supongamos que sea la temperatura, la característica de calidad que me afecta la conversión. ¿Qué estoy graficando yo? En el eje de las X, el factor que afecta la característica de calidad. O sea, en el eje de las X, la temperatura. En el eje de la Y, la conversión en el reactor. La característica de calidad que es la conversión del equipo. Fíjense, en el eje de las X tengo unidades de temperatura, grados centígrados, grados Kelvin, no sé, en lo que estemos trabajando. En cambio, en el eje de la Y tengo valores entre 0 y 1. Si yo conozco los rangos del eje de la X y del eje de la Y, yo debo elegir las escalas para que los ejes me queden de tamaños similares. Para que, como esta es una herramienta cualitativa, y es un gráfico que yo observo
y saco conclusiones de observarlo, yo pueda observar esos puntos, esos pares ordenados en un gráfico de coordenadas cartesianas ortogonales, de manera que en una simple mirada yo pueda ver si los puntos se alinean, si los puntos están muy separados entre sí, si hay un efecto de nube, que es lo que estamos observando y sacar conclusiones. Después graficamos el diagrama. Como decíamos, es simplemente un diagrama de ejes, coordenadas cartesianas ortogonales, donde voy dibujando cada punto que yo dibuje, es un par ordenado de los valores que tomé en mi tabla. ¿Qué podría pasar? Y de golpe yo podría observar que todos esos pares ordenados, todos esos puntos, se alinean formando una tendencia. A eso se denomina correlación positiva. ¿Y qué significa? Que el aumento de Y depende del aumento de X, es decir, que si yo aumento X, la temperatura, por ejemplo, en el ejemplo que dábamos del reactor químico, aumenta Y, o sea, aumenta la conversión. Eso indicaría una correlación positiva. ¿Ven? Puntos que se alinean de manera creciente. Si tuviéramos al revés, puntos que se alinean de manera decreciente, significa que un aumento de X provoca una disminución de Y. A lo mejor, un aumento de la presión produce una caída de la conversión final. ¿Está? Si estuviéramos tomando como factor que afecta la presión en el reactor y como característica de calidad la conversión. Esto significa que existe la correlación, pero esa correlación es negativa. En ambos casos, si controlamos X, podemos controlar Y. El peor de las situaciones sería esto, una nube de pares ordenados. Y esto implica que no hay ninguna tendencia en ningún sentido. Esto significa que no existe correlación entre ambas variables. Por lo tanto, estamos frente a dos variables independientes. Si nosotros estuviéramos controlando esto y controlando la temperatura y la conversión, y nos diera una cosa así, no sería lógico, ¿no? Lógicamente nos tendría que dar algo así, temperatura y conversión, pero supongamos que diera esto, ¿qué significa? Que bueno, para saber cuál es la conversión final que yo voy a llegar, no me sirve de nada controlar la temperatura. Si quiero tener una conversión alta, no me sirve de nada gastar plata en controlar la temperatura. ¿Tá? No hay relación entre las variables, tengo dos variables independientes entre sí. Bien, ese análisis es un análisis muy básico y simple. Pero sin embargo nosotros tenemos que tener en cuenta dos consideraciones, no están en la transparencia, así que voy a dejar la anterior. La primera consideración que tenemos que tener en cuenta es que a lo mejor nosotros estamos mezclando datos. Que si nosotros no estratificamos los datos, es muy probable que saquemos conclusiones equivocadas. Ejemplo, supongamos que fuera la temperatura de la prensa del buje de goma y la dureza del buje de goma. ¿Está bien? Entonces, la temperatura a la que estoy prensando el buje y el buje. La dureza del buje estaría acá, la temperatura del prensado estaría acá. Pero yo tomo datos de 3 prensas distintas y me da una nube así. Y a lo mejor estoy sacando conclusiones equivocadas, porque si yo estratificara, a lo mejor todos estos valores de arriba corresponden a una prensa, todo esto acá del medio a otra, y todo esto de esta punta a otra. Y a lo mejor sí existe relación entre una variable y otra. Entonces, siempre que vayamos a constituir, dibujar un diagrama de dispersión,
tenemos que estratificar los datos. Tenemos que asegurarnos que no tengamos datos mezclados de distintas fuentes. Segundo concepto. Las conclusiones que nosotros sacamos en un diagrama como estos son válidas solamente en el rango de análisis de cada una de las variables. Esto es correcto entre este valor menor de la variable 1 y este valor mayor de la variable 1 y este valor menor y este mayor de la variable 2. Porque es probable que en otro rango de las variables el comportamiento no sea el mismo. Tomemos un ejemplo. Yo tengo un proceso fermentativo. La temperatura le viene bárbaro al proceso fermentativo, ¿no es cierto? Pero capaz que a ese mosto, ese fermento, la temperatura le viene muy bien, a medida que aumenta la temperatura se multiplican más las colonias. Pero hasta una determinada temperatura, y después de esa temperatura las colonias empiezan a morir. Entonces tendría un comportamiento de este tipo al principio, la temperatura y el número de colonias, pero después de esta temperatura se me empiezan a morir las colonias, el comportamiento es totalmente distinto. Entonces, siempre hay que tener cuidado que las conclusiones que nosotros sacamos de un diagrama de dispersión solo son válidas en los rangos de análisis de las variables. Bien, hecho esas dos aclaraciones, vamos a continuar cómo hacer un análisis semi-cuantitativo. Porque hasta allí es un análisis meramente cualitativo. Dibujo mi gráfico de X y de Y con los pares ordenados, miro cómo salen los puntitos y de ahí decido si yo creo que existe o no una relación entre las variables. Bien, tiene que haber alguna manera para más cuantitativamente sacar una conclusión y no solo que surja de mirar y una opinión. Porque a lo mejor dos personas distintas pueden opinar distinto en un análisis de un dibujito. Entonces, una de las maneras es hacer un análisis semi-cuantitativo. Y consiste en dividir ese diagrama de X y Y, ese diagrama de coordenadas, en 4 cuadrantes. Y eso se hace tomando la mediana de X y la mediana de Y dentro del diagrama de dispersión. Vamos a ver un ejemplito. ¿Ven? Tomamos la mediana de X y la mediana de Y. ¿Qué era la mediana? ¿Se acuerdan cuando vimos parámetros de posición? La mediana no era la media, sino que era aquel valor que dividía al universo en partes iguales o en número de observaciones iguales. ¿Se acuerdan? Eso era la mediana, no era la media. Ese concepto de mediana tenemos que utilizar aquí para que, por ejemplo, en este gráfico, fíjense, de este lado de la mediana de X me quedan 5 puntos, de este lado de la mediana de X me queda 5 puntos. La mediana dividió en 5 puntos de los dos lados. De este lado de la mediana de Y me quedan 5 puntos, de este lado me quedan 5 puntos. Dividió la mediana de Y, el universo, en dos partes iguales, 5 puntos de cada lado. ¿Ven? Pero si ustedes observan, me quedó el diagrama de coordenadas cartesianas dividido en 4 cuadrantes. Lo vamos a numerar, siempre siguiendo el sentido horario, desde el extremo superior, cuadrante 1, 2, 3 y 4. Veamos ahora. Entonces, trazamos la mediana, tenemos los 4 cuadrantes y después contamos los puntos que caen en cada cuadrante. Los que coinciden con la mediana no se cuentan. Esto es una convención simplemente para no complicarnos cuando tenemos coincidencia con la mediana. Si tenemos un montón de puntos y hay algunos que coinciden con la mediana, eso no se cuentan. Sino contamos cuántos puntos caen en cada cuadrante. Y luego se define el valor A como la suma de los puntos que caen en el cuadrante 2 y el cuadrante 4, y el valor B como la suma de los puntos que caen en el cuadrante 1 y el cuadrante 3.
¿Cómo sería en el ejemplo que vimos? El valor A sería la suma de los puntos que caen en este cuadrante más este. O sea, acá tengo 3 más 3, 6. Y el valor B sería la suma de los puntos que caen en el cuadrante 1 y el 3, o sea, 2 más 2, 4. ¿Está? A entonces me da 6 y B me da 4, en ese ejemplo. 6 sobre 4, 3 medio, 1,5. ¿Está bien? Veamos cuáles son las conclusiones. La correlación se considera significativa, es decir, existe relación realmente entre ambas variables, si para un gráfico donde tenga entre 20 y 30 pares ordenados, el coeficiente de A sobre B es mayor o igual a 3. En ese caso, la correlación sería positiva, porque A es más grande que B, y A eran los cuadrantes 2 y 4. ¿Ven? O menor a 0,33, donde sería positiva. En el ejemplo que hicimos recién, que solo teníamos 10 puntos, pero tomemos este concepto, A sobre B me daba 1,5. Por lo tanto, no había correlación. ¿Se dan cuenta? Bueno, si ya tengo más puntos, bueno, no hace falta acá, es 30 a 40, perdón. Ahí hay un error, de 30 a 40 pares ordenados. Lógicamente que puedo tener menos supremacía de un valor sobre el otro y que siga considerando que la correlación es significativa. Debe ser mayor o igual a 2,5 o menor o igual a 0,4. Siempre estos valores me darían correlaciones negativas y esto me darían correlaciones positivas. Y así, a medida que subo el número de pares ordenados, me requiere una desproporción menor. Vamos a ver entonces. En este ejemplo me daba 1,5, no había correlación. Veamos este ejemplo. 2 más 4 me da 10. ¿Está bien? Porque tengo 3 y 2, 5, 3 y 2, 5. Y 1 más 3 me da 0. 10 sobre 0, infinito. Imagínense ustedes que si tengo infinito es mucho mayor que 3, esa relación, y está indicando que existe, como se puede observar acá, una fuerte correlación entre las variables X e Y. ¿Ven? Entonces, esa es una manera semi-cuantitativa de analizar si existe correlación. Mejor que la discrecionalidad de simplemente mirar y dar una opinión. Ahora, también existe una forma totalmente cuantitativa. Y esa forma totalmente cuantitativa consiste en calcular un coeficiente denominado coeficiente de correlación. Y se hace a partir del análisis de la dispersión de los valores en ese diagrama cartesiano. ¿Cómo se dispersan los valores? Y una de las formas de medir esa dispersión es a través de las covarianzas. Lo primero que se analiza es lo que se denomina la covarianza XX, es la dispersión de los valores en el eje de las X. Las covarianzas II, que sería esa misma dispersión en el eje de la Y, y luego en las dos dimensiones la covarianza XY. Y la manera de calcularlo es esta expresión matemática, la sumatoria de las X sub I elevadas al cuadrado. Por lo tanto, cuando yo tenga ese cuadro que había hecho con los valores de X y de Y, después deberé elevar al cuadrado los valores de X y hacer su sumatoria, y por el otro lado, hacer la sumatoria de los valores de X y elevarlo al cuadrado, y dividirlo por el número de observaciones. Esto me permite calcular la covarianza XX. De la misma manera voy a calcular la covarianza II. Y finalmente la covarianza XY la calculo con el producto de X por Y y haciendo la sumatoria y multiplicando las sumatorias de X por las sumatorias de Y.
Y aquí tengo la expresión matemática. Luego, para calcular ese coeficiente de correlación denominado R, va a ser el cociente entre la covarianza de xy y la raíz cuadrada del producto de la covarianza de xx por la covarianza de y. Son ecuaciones muy simples, ustedes las pueden calcular, se completa completando el cuadro, porque teníamos el cuadro que habíamos hecho esa tabla con los valores de x y de y, vamos a tener que agregar los valores de x al cuadrado, los valores de y al cuadrado y los valores de x por y, y luego hacer las sumatorias totales para poder reemplazar los valores en estas expresiones matemáticas y poder hallar el valor de R. ¿Entre qué valores oscila R? Y acá es lo importante. Para ver qué conclusiones sacamos a partir de calcular ese coeficiente de correlación. Lógicamente, no me sirve nada sacar un valor numérico si con eso no voy a poder obtener conclusiones. Lo primero es que el valor de R oscila entre -1 y 1. ¿Cuánto es positivo? Significa que la relación es proporcional, es decir, que la relación es positiva, ¿no es cierto? Al aumentar x, aumenta y. Hay proporcionalidad entre ambas variables. Si el valor es negativo, una correlación negativa indica que son inversamente proporcionales las variables. Al aumentar x, disminuye y. ¿Está? Lo que habíamos visto en los gráficos anteriores. Aquí, ¿ven? Si me da positivo, al aumentar x aumenta y. Si me da negativo, al aumentar x disminuye y. Y la otra conclusión que voy a sacar es la siguiente. Cuando en valor absoluto R sea más grande, significa que la relación entre ambas variables es más importante. Cuando en valor absoluto R se parece más a 0, significa que la correlación entre las variables es cada vez más chica, más débil o nula. Entonces, bajo ese concepto, analizando los valores absolutos, porque lo primero el signo me indica si hay correlación positiva o negativa, si son directa o inversamente proporcional. Ahora vamos a los valores. Una R en valor absoluto menor o igual a 0,5 significa que esas variables o son independientes entre sí o tienen una relación muy débil. Con lo cual yo no puedo controlar X para controlar Y. ¿Se entiende? Si este valor oscila entre 0,5 y 0,75, hay una correlación débil, es decir, efectivamente el factor me afecta a esa característica de calidad. Pero también me está indicando que existe otra variable que está interactuando, que a lo mejor afecta más a esa característica de calidad. Por ejemplo, en el reactor químico, en la conversión, la presión y la temperatura. Si yo hago esto con la temperatura y me da un valor 0,7, significa de que aparte de la temperatura que sí afecta a la conversión, hay otra variable que está interactuando y que también la afecta. Otra variable independiente. Si R fuera mayor a 0,5, significa que la correlación es significativa. Por lo tanto, el factor que afecta a la característica de calidad es muy influyente. La variable X influye mucho sobre Y. Y cuando el valor del coeficiente de correlación es mayor a 0,90, algunos autores dicen 0,95, pero bueno, pensemos por lo menos 0,90, significa que esa variable es muy importante y probablemente sea la única que afecta a esa característica de calidad. Si yo encuentro esta situación, está bárbaro, porque con controlar esa variable, controlo la característica de calidad. Con controlar la temperatura en la prensa, controlo la dureza de mi pieza de goma y puedo cumplir con las especificaciones que me pide el cliente. Ejemplo.
Bien, si ese valor diera mayor a 0,95, porque en 0,9 todavía puede haber algún error, si R fuera mayor a 0,95, yo también puedo hacer lo que se denomina una regresión lineal. Tengan cuidado, la regresión lineal la puedo hacer siempre, pero no me sirve si el coeficiente de correlación por lo menos no es mayor a 0,9. Y realmente me sirve cuando es mayor a 0,95, porque efectivamente por arriba de 0,95, ese factor es el único que afecta a esa característica de calidad. Si la correlación es muy fuerte, puede suponerse la existencia de una relación lineal. Es decir, esos puntos que yo tenía se están alineando. ¿Mm? Y están siguiendo el comportamiento de una recta. Yo podría representar a esos puntos simplemente con la ecuación de una recta, en donde esté relacionando la característica de calidad con el factor que la afecta. Vuelvo a decir, para que esto tenga sentido, R debe ser por lo menos arriba de 0,9. Por debajo de ese valor no tiene sentido porque no me va a servir hacer una regresión lineal. Cuidado, el Excel o cualquier otro método siempre me calcula la regresión lineal. Me la puede calcular siempre porque ya vamos a ver cómo se hace para calcularla y yo cualquiera que sea los pares ordenados que tenga, siempre lo voy a poder calcular. ¿Por qué? Porque alfa y beta se calculan por el método de los cuadrados mínimos. ¿Qué serían los cuadrados mínimos? Sería minimizar la sumatoria de los huelgos. Este E sub I se denominan huelgos. ¿Qué son los huelgos? Los huelgos son la diferencia entre el valor medido y el valor calculado por esa ecuación de la recta. Este I sub I es el valor efectivamente medido de la variable, de la característica de calidad, y este es el estimado con la ecuación matemática de la recta. Por lo tanto, siempre va a haber una sumatoria de huelgos mínima, cualquiera sea el huelgo que yo obtenga. ¿Está claro? Por eso es que siempre voy a poder calcular, cualquiera sea el valor de R, una regresión lineal. Pero no la debo calcular si R no es mayor de 0,9, 0,90 y pico. ¿Mm? Claro, si yo hago, ¿qué pasa con estos huelgos? Que a veces me van a dar positivos, porque a veces el valor medido va a ser mayor que el estimado, y a veces me va a dar negativos. Por lo tanto, lo que se hace es minimizar la sumatoria de los huelgos elevados al cuadrado. Se llama de los cuadrados mínimos. Por eso se llama de los cuadrados mínimos. Estos huelgos se elevan al cuadrado antes de hacer la sumatoria, para que me dé todo positivo. ¿Está bien? ¿Cómo se construye entonces la regresión lineal? Primero se calcula X media e Y media como medias aritméticas. Luego se calcula las covarianzas XX y covarianzas Y, que ya las tengo calculadas porque las utilicé para poder obtener el valor del coeficiente de correlación. O sea, las calculé antes para poder calcular R. ¿Mm? Para determinar beta, vamos a considerar que el valor de X media y el de Y media es un punto de esa recta. Entonces, para calcular beta, que era la pendiente de la recta, se hace el cociente entre la covarianza XY y la covarianza XX. Y para calcular alfa, se despeja simplemente de la expresión de la recta, considerando que Y media y B media son un punto de esa recta. Como ya tenemos beta, Y media y X media han sido calculados, podemos calcular alfa y tenemos la expresión de la función lineal, que se grafica en el diagrama de dispersión. Y ahí tenemos un ejemplo en donde los puntos están bastante alineados. Seguramente que si nosotros calculáramos con ese grafiquito que tenemos ahí, con esos puntos en celeste,
seguramente nos daría un valor arriba de 0,9 o por allí. Y fíjense, así todo tiene un margen de error. Porque, por ejemplo, para este punto, para este valor de x, yo encuentro este punto. Y en este punto, el valor de y que yo estoy encontrando es este que está aquí. Y la recta me lo está calculando en un valor bastante más grande. ¿Ven? Si esta nube de puntos fuera aún más dispersa, imagínense que no me serviría para nada la regresión lineal, porque no me serviría para predecir nada. Y aquí yo creo que en este gráfico que está ahí debe dar más o menos 0,90 por lo menos el valor de R. Y así todos vean que hay diferencia entre los valores estimados por la recta y los valores reales medidos. ¿Para qué me sirve la regresión lineal? Para predecir y prevenir. Vuelvo a lo mismo. Si yo tengo, por ejemplo, como decíamos, tal presión en la prensa, yo puedo predecir que me va a dar tal dureza en el buje de goma. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hago? Trabajo con un margen de riesgo y de tolerancia a esta presión, de tal manera que no me varíe mucho mi valor de la dureza de la pieza para que esté dentro de las tolerancias de las especificaciones. Es decir, controlo la presión de la prensa para que los valores que me den estén dentro de mis especificaciones. ¿Se dan cuenta? Solo es válida en el rango de valores analizados. Y bueno, esto es lo mismo que cuando vimos el gráfico de dispersión. Tal como lo vimos en el gráfico de dispersión, solo es válido en los rangos de valores analizados. Por lo tanto, nunca es posible extrapolar los resultados. Solo se puede interpolar, o sea, analizar al interior de la recta. Nunca analizar hacia afuera de la recta. Nunca extrapolar. Yo no puedo decir, si yo tuviera un valor de X por acá, ¿el valor de Y sería este? No lo sé, porque la relación que nosotros hemos hallado solo es válida en el rango de valores analizados y no fuera de ese rango. Y otra vez, como habíamos dicho antes, para que sea representativa y justifique su aplicación, el valor de este coeficiente de correlación tiene que ser mayor o igual a 0,9. Algunos autores dicen 0,95. En realidad con 0,95, más de 0,95 yo me aseguro que es la única, el único factor, la única variable que afecta esa característica de calidad. Voy a escapar un minuto de acá y vamos a ver las preguntas de ustedes que no pude ver mientras estaba aquí. Lo que hacemos es tratar de construir esa tabla. Claro, lo primero que tenemos que hacer es tomar datos. Si no tenemos la tabla, si no construimos la tabla, no tenemos los datos, no podríamos confeccionar nuestro gráfico de coordenadas cartesianas. No sería covarianza I porque ahí dice XY. ¿A cuál se refiere? A ver. ¿A dónde? Covarianza de I y usa la de XX. A ver, ya te digo. Vamos para atrás. ¿Te refería a esta ecuación? Ah, perdón. La voy a compartir de nuevo para que la podamos ver. A ver, y así ya me la preguntas ahí. ¿Ahora lo ves? Bien. ¿A esta ecuación te referís? ¿A esta que está aquí?
Esta decimos, porque esa tiene, mira, XY y abajo XX. Yo creo que te referís, creo, déjame ver, pero creo que te estás refiriendo al otro cálculo, al cálculo este de acá, del valor de beta, de la pendiente. ¿No lo estabas viendo? Ajá. ¿Y no avanza, che? A ver ahí. ¿Ahí ves la recta o no? ¿Qué ves? Yo no sé por qué se perdió la... A ver, voy a tratar de compartir de nuevo. Se pierde la... No hay problema. Lo voy a buscar acá. Seguramente ahora lo vamos a ver. Este. Ahí está, ¿ves? No. Es XY y XX. Porque en realidad de esta manera relaciono la pendiente, calculo la pendiente de la recta. Porque la pendiente es el ángulo que forma con el eje de la XX. Entonces, esta es la relación, la desviación, la dispersión que tengo en los puntos, está en el numerador, ¿está bien? Y en el denominador está la desviación en el eje de la X, porque cuando vos ves la pendiente, el ángulo lo calculas con la recta y con el eje de las X, no con el eje de la Y. ¿Está bien? Bueno, ahora dejamos de compartir y creo que va a andar. Ahí está. ¿Está bien? Ahora quiero ver una cosa, porque había alguna pregunta más. No hay más preguntas. Ok, fantástico. Esta es la última herramienta que vemos de las herramientas numéricas y nos queda una sola más. Ustedes se acuerdan que el amigo Ishikawa había puesto en las 7 armas del Shogun, las 7 herramientas, había puesto una séptima que era la estratificación. Después, los profesores, los académicos, los ingenieros que vinieron a posteriori, se dieron cuenta que la estratificación en definitiva era una técnica porque estaba en todos lados. Incluso, como yo le expliqué antes, la estratificación es muy importante en el diagrama de dispersión porque si no estratificamos los datos, podemos llegar a agrupar datos de distintas fuentes y sacar conclusiones equivocadas. Por lo tanto, la estratificación es una técnica aplicable incluso hasta en el último que acabamos de ver. Aplicable en los histogramas, aplicable hasta en el primero de todo que es la hoja de anotaciones, donde veíamos hojas multiestratificadas. Entonces, al sacar la estratificación, se perdió ese espíritu mnemotécnico típico japonés de hablar de las 7 armas del shogun, porque nos quedamos con 6. Entonces tuvieron que inventar un arma más, tuvieron que inventar una herramienta más. Y usaron lo más básico y obvio, que eran los gráficos que habitualmente usamos para hacer estadística descriptiva aplicada, para mostrar datos. Y lo tomó como otros gráficos. Voy a compartir la pantalla y lo vamos a ver. Espero que funcione ahora. ¿Se ven estos, no? Bien. Estos son gráficos típicos de los cuales nosotros estamos acostumbrados a hacer. Gráficos de torta, gráficos de línea o tendencia, gráficos de barra. O sea, nada muy distinto a lo que estamos acostumbrados a hacer. ¿No es cierto? Son gráficos de los tradicionales. Probablemente menos comunes sean estos otros dos, los gráficos de banda. Esta es una banda donde está el rango completo de las observaciones. Y
a la parte central están más o menos 2 desviaciones estándar. Y yo grafico cómo se acumulan los datos en ese porcentaje, en ese sector de las más o menos 2 desviaciones estándar, y en las últimas desviaciones estándar cómo se acumulan los valores. Y ese rayado me da el porcentaje de los valores que están en cada uno. En definitiva, es como si estuviera aplanando un histograma. ¿Está? Bastante usado también. Y este gráfico de radar que está mal dibujado acá, pero que lo vamos a ver específicamente. ¿Pasan los gráficos o no? ¿Se observa este nuevo? Bien, bueno, menos mal. Porque recién no sé por qué no pasaban los gráficos. Ah, para. Ahí está. Ahora sí, ¿no? Ajá, para. Está bien, ¿no? ¿Se ve? Perfecto. Bueno, esta es otra forma de hacerlo y es en 3 dimensiones. Estas son de tendencias. Date otra forma visual de hacerlo, ¿no? ¿Verdad? Acá se ven gráficos de tendencia. Acá hecho en 3 dimensiones, el gráfico de torta en 3 dimensiones. Esto es un gráfico de barra, pero dibujando con camiones para logística, etc. Probablemente el único distinto a lo que estamos acostumbrados nosotros es el gráfico que está allí, que es, voy a sacarle el flotante, está para verlo mejor, que es el gráfico de radar. El gráfico de radar sirvió originalmente en meteorología para determinar lo que se dio a llamar la rosa de los vientos. Es decir, de los 360 días del año, cuántos días soplaba viento del norte, cuánto soplaba viento del sur, cuánto del este, cuánto del oeste, cuánto del sudeste, cuánto del sudoeste, cuánto del noreste, cuánto del noroeste. Todo esto se dibujó como si fuera un radar y el número de días donde el viento era preponderante de un sentido se fue contando y se terminó dibujando. Estos gráficos después se extendieron muchísimo para la gestión empresarial, aunque parezca mentira, y se usan mucho cuando se trabaja con valores discretos, escalas de orden. Por ejemplo, aquí, en un análisis de distintas dimensiones de una empresa desde el punto de vista de su evaluación en sus distintas áreas. Tomado de 0 hasta 100, un valor sobre gerencia, una evaluación sobre la gerencia de recursos de esa empresa, sobre soporte de mantenimiento, su planificación y promoción, sobre programación, su mantenimiento preventivo y predictivo, su gerencia de información. Y cada una de esas valoraciones se ha ido marcando con un punto y al unirlos nos queda un gráfico de radar que nos permite, también se lo llama así por esto, porque nos permite ver cuáles son las fortalezas y debilidades que tiene esa organización. Con valores no discretos, sino valores continuos, este gráfico lo que hace es ver en cada mes del año qué tipo de ropa vende un determinado comercio. Cómo se vende mucho más ropa de correr en diciembre, menos los otros meses, la ropa de esquí en los meses que se vende, estamos en euros, o sea, en Europa, la ropa de baño en los meses que se vende. ¿Ven? Y esto para planificar las compras en un comercio minorista de venta de textiles. ¿Se dan cuenta? O en una planta industrial textil de fabricación, planificar los planes de producción. Este tipo de herramienta se ha extendido mucho y es una forma de graficar que nos permite tener con una simple mirada una apreciación rápida de lo que deberíamos hacer. ¿Ve? Se grafican datos, ya sea con valores discretos, o sea, escalas de orden, números del 1 al 10, o con valores reales de ventas, como en este gráfico. Siempre yo recuerdo que nació a partir de la meteorología en esto de ver lo que se llama la rosa de los vientos. Es decir, en una localidad, cuáles son los vientos preponderantes. Y entonces uno ve un dibujito de este tipo, donde por supuesto que en vez de tener 5,
tendría 1, 2, 3, 4, más las intermedias, otras 4 más, 8, un octógono, ¿está bien? Y es decir, bueno, de los 365 días, 100 días el viento viene del sureste y del suroeste, y 20 días cada uno más. Y así, entonces uno podría llegar a la conclusión que son preponderantes los vientos del sur sobre los del norte para esa localidad. Y uno dice, ¿de qué me sirve? Tiene una utilidad enorme, incluso en el estudio de localización de una empresa. Pues si uno se va a radicar en una industria, tiene que tender a que su localización no lleve sus efluentes gaseosos al medio de la ciudad. Si uno sabe cuál es la frecuencia de los vientos, sabe cuántos días al año puede sus efluentes gaseosos, sus olores, sus malos olores, llegar a la ciudad y cuántos días pueden no llegar. Y eso tiene mucho que ver con la planificación del uso del suelo urbano. Bien. Estas son las herramientas, si bien estos otros gráficos nosotros no los vamos a utilizar, no los vamos a utilizar en el problema que le vamos a dar, que la ingeniera Gallego le va a entregar ahora después del break. Si bien no los vamos a usar ahí, ustedes sí podrían aplicarlo, aplicar otros gráficos, en el caso que ustedes propongan como grupo. ¿Está? También podrían aplicarlo. Gráficos de barra, gráficos de torta, gráficos de radar, etc. Gráficos de tendencia, etc. Por supuesto que las tres herramientas principales a usar son las tres herramientas que son todas estadísticas, ¿cierto? Todas numéricas, que hemos visto en la última parte del año. Histograma, gráfico de control y esta última de diagramas de dispersión. Y que van a estar en el caso que nosotros le vamos a dar. Ahora, si en el caso que ustedes traen, además quieren agregar otra herramienta, agregar otros gráficos, adelante. Todas esas cosas sirven para mejorar la calificación. Particularmente aquellos grupos que, por ejemplo, el que me consultó, que tenía muy bueno menos, y que sabe que ahora tiene que salir del valor medio y levantar un poquito más para poder estar en condiciones de rendir el coloquio. Si ustedes ven, hemos superado la hora y 10 minutos, hora y 5 minutos de que nos conectamos y no se cortó. Quiere decir que claramente el Zoom funciona sin límite. Y ya tenemos Zoom sin límite. Lástima que es la última clase del año, pero bueno, ya tenemos teórica, ¿no? Ya tenemos el Zoom sin límite. Por las dudas, y clarifico, el coloquio se va a tomar por grupo y se va a tomar con un grupo cada 15 minutos. Por ahí nos podemos extender un poquito más. Voy a diseñar la sala Zoom con una sala de espera, de tal manera que el grupo, no sabe si todavía no terminó el grupo anterior, si bien vamos a hacer un cronograma con los horarios de los exámenes de los coloquios, de tal manera que todos sepan más o menos a qué hora empieza su coloquio, pero como no tenemos la forma de decir cómo hacemos presencialmente, avísenle al grupo que sigue que entre, lo que vamos a hacer es utilizar la sala de espera de tal manera que ustedes, a la hora que estaba previsto que tengan que rendir, entran, quedan en sala de espera y cuando termina un grupo, los habilitamos a entrar al grupo siguiente. ¿Está claro? Ese va a ser el mecanismo para tomar el coloquio. Coloquio conceptual. Preguntas conceptuales. No solo lo que vimos de la parte estadística, sino particularmente lo que vimos en la primera parte del año, que con los trabajos no se ha evaluado. Todo lo que vimos al principio de año sobre conceptos de calidad, conceptos de control estadístico, conceptos de ISO 9001, conceptos de sistemas nacionales de calidad, etc. Todo eso está en el coloquio porque no se ha podido evaluar con los trabajos que le estamos presentando a ustedes. Que ustedes están presentándonos para que evaluemos. ¿Está claro? ¿Alguna pregunta, chicos? Ahí así ya le damos un final al teórico.
Sí, se las acabo de decir hace un ratito. Estimo que va a ser para el 6. Va a ser la última semana de clase. Si vemos si entran, cuántos grupos hay, a ver si entra en un solo día de examen, o tenemos que ver si programamos 2 días y vemos, porque en principio estaríamos usando el día de clase habitual que tenemos. Pero bueno, si no nos entra en un día, tendríamos que coordinar a ver si alguien tiene problema de usar otro día de clase, otro día distinto al de clase, que no tengan otra materia que rendir, para que terminemos de tomar el coloquio toda esa semana. La idea nuestra es tratar de terminar de tomar esa semana. Si no se puede tomar toda esa semana porque no hay forma de aprovechar otro día de esa semana y solo tenemos el día de clase y son muchos grupos, porque este año tenemos un récord de inscriptos, y bueno, vamos a aprovechar la semana que tenemos intermedia. Marcelo, Sí. el 6 de noviembre es viernes. Ah, entonces no es el 6. Fíjate ahí el día bien. Martes 3 de noviembre. 3 de noviembre. Perfecto, martes 3 de noviembre entonces. Porque el siguiente es el 10. Ahí está, perfecto. Entonces es el 3 de noviembre. Hay una confusión. Es el 3 de noviembre. Vamos a tomar el martes, el último día del cuatrimestre. Esa sería la idea. Esa es nuestra intención. Tomar el último día del cuatrimestre. Ahí está. O sea, el martes 3. Perfecto, María Florencia. Es martes 3. El último día del cuatrimestre, tomamos. Lo que pasa es que si son muchos grupos, por más que sean 15 minutos por grupo y que tengamos la suerte de que se pueda tomar en 15 minutos, porque la verdad que no sé de manera habitual si no nos va a llevar más tiempo, pero supongamos que sí, que en 15 minutos tomemos, son 4 grupos por hora. Y si son muchos grupos, no sé, vamos a estar 5 horas tomando el examen, tampoco tiene sentido. Entonces, ahí vamos a coordinar a ver si hay alguna posibilidad de usar otro día más de esa semana que ustedes no tengan inconveniente para poderlo terminar toda esa semana. Y si no, tendremos que dejarlo, si no se puede, si no podemos pasar varios grupos para otro día de esa semana que no sea solo el martes, para poder tomar en 2 días, dejarlo para el día 10, al resto de lo que tomemos. La verdad es que yo trataría de ver si esa semana hay otro día donde algunos grupos puedan y dividir el martes 3 y, no sé, o el 6, el 5, el 4. Profe, Sí. Yo sé que ustedes tienen una organización y todo eso. Nosotros tenemos fecha estimativa de exámenes el 4 y el 5 esa semana. No sé si podemos pasarla a la siguiente como para que sea un poco más light. No, porque no hay forma de que la semana siguiente podamos tomar a todos los grupos. Imposible. Entonces, yo tomo examen miércoles, jueves y viernes del seminario final con que se reciben los especialistas en ingeniería gerencial. Imposible esa semana. O sea que es el martes 3, y si ustedes tienen 4 y 5 a examen, y vamos a tener que tomar el martes 10 el resto de los grupos. Porque en un solo día no vamos a alcanzar. No hay forma. Y si no, estaríamos perdiendo el primer turno de examen, que no lo queríamos perder. Porque la idea nuestra era en realidad tomar la semana esa del día del 3, ya sea el 2, el 3 o lo que fuera, para ver si podíamos tomar el 10 recuperatorio, porque el coloquio sí se recupera. Esa era la idea nuestra, tomar 2 días ahí, y si hubiera alguien que recuperó, tomar el 10. Si eso no se puede hacer, y vamos a tener que distribuir parte el 3, parte el 10. gracias, profe. ¿Qué rinden 4 y 5? El 4, integración 4 y el 5 OP, OP2. Claro, el problema creo es... que Es 5 y 6 No, en realidad, profe. pero es 5 y 6. Y creo que el lunes tenemos organización también. Bien. Y lo que El pasa es lunes que esa semana. todos estamos tratando de tomar la última semana de examen, terminar con los coloquios, o sea, terminar lo que nos pide el departamento, ¿no es cierto? No transferir la parte de la actividad del cuatrimestre, transferirla a los turnos de examen. Entonces, todos los profesores están tratando de tomar. Ese es el problema, ¿no? Tratando de tomarlo en esos días que es la última semana de clase. Pero si son tantos grupos, que no sé cuántos grupos van a quedar,
Y el día 3 solo no nos va a alcanzar, ese va a ser el problema. Entonces, tendremos que repartir una parte el 3 y una parte el 10, si no hay otro. ¿Está bien? Porque por lo que me están contando ustedes, esa semana, aparte del 3, difícil que tengamos otro día. Porque están todos llenos de exámenes. ¿Mm? Ya me está diciendo que 5 y 6 seguro que lo tienen ocupado, y el 2 también, casi seguro. Por eso, es complejo. Es complejo. Pero bueno, desgraciadamente, digamos, las evaluaciones ya hacen que terminemos la última semana con evaluaciones y tapado de evaluaciones. Eso pasaba en la presencialidad y también pasa en la virtualidad, porque estamos con el mismo cronograma de clase. Entonces no tenemos mucho para dónde escapar. Esa es la verdad. Pero bueno, podemos repartirlo. El coloquio es solo para aquellos grupos que tengan un promedio de muy bueno o más. ¿Tá? Los que están con la posibilidad de la aprobación directa de la materia. Aquellos que no estén con esa posibilidad, no van a coloquio. ¿Está claro? No. Si no se aprueba la materia, no se aprueba la materia. ¿Está? Es o aprobación directa, que incluye el coloquio. Es decir, si promocionamos el práctico, no se promociona práctico. No se promociona práctico porque hay un porcentaje de la materia que no se evaluó con los ejercicios, con los trabajitos para hacer. Entonces no es así. No hay promoción de práctico. Eso está en la planificación de la materia aprobada por el Consejo Departamental. Hay aprobación directa y hay, que no se llama más promoción, se llama aprobación directa, y hay regular. Si no se aprueba el coloquio, no se presentan o no se aprueba el coloquio, quedan como alumnos regulares. No es que pierdan nada, quedan como alumnos regulares, tienen que rendir la materia. Punto. Si nosotros solemos hacer que aquel que se presente a rendir, apruebe el práctico, le dejemos el práctico aprobado. Pero esto no se puede hacer en lo otro porque no es un parcial, son trabajos. ¿Cómo podemos saber nosotros de que en ese trabajo, que son 4 alumnos, todos manejan todos los conceptos? Solamente con el coloquio. El coloquio es conceptual. Entonces, no se puede hacer de esa manera. No hay promoción de práctico. Hay aprobación directa de la materia. Aprovechen y traten de sacársela porque es una materia que por aprobación directa es fácil y rendirla se transforma en una materia igual que cualquier otra. Que hay que aprobar práctico y después hay que aprobar teórico. Una materia de sus 2 horitas, 3 horitas de examen, ¿no? ¿Verdad? Profe, ¿puede repetir de nuevo si hay como recuperatorio para el coloquio o no? Para el coloquio hay un recuperatorio. Ese recuperatorio, si nosotros tuviéramos la suerte de la semana del 2 al 6, cosa que veo que no va a ser factible, pero si tuviéramos esa suerte, pudiéramos evaluar a todos y a alguno no le fue bien en el coloquio, bueno, ¿qué hacemos? La semana esa previa, el día 10, que sería el martes de la semana siguiente, tomaríamos el recuperatorio. Si no podemos hacer eso y tenemos que dividir los grupos el martes 10, el turno de examen. ¿Está? Esa sería la idea. Bueno, gracias, profe. De tener que rendir práctico en examen final, ¿se rendiría por Excel? ¿Qué decís, Romina, para eso? Sí, no hay problema, pueden usar la herramienta que quieran o sea, si estuviéramos de forma presencial, no, lo resolvemos a mano. Pero de esta forma virtual sí, lo pueden utilizar el Excel o el InfoStat. Vamos a estar conectados en el examen práctico, el examen final práctico es de la misma forma que ahora, o sea, una Meet en donde nos estamos viendo y en ese momento van resolviendo. También lo pueden hacer a mano, sacarle una foto o mandar el Excel pasado a un PowerPoint, a un PDF, digo.
Pero sí lo pueden usar el Excel. Perfecto. Bien, de esa manera queda claro y se puede resolver así. Yo digo e insisto, traten de promover, porque si, digamos, no se llama promover, ahora se llama aprobación directa, hay que aprender a los nuevos términos, pero bueno, traten de aprobación directa porque es sacarse una materia más de una manera relativamente simple frente a tener que rendirla. En los exámenes finales, el porcentaje de aprobado es más o menos el 50%. La mitad aprueba, la mitad no aprueba en los exámenes finales. En los coloquios, en cambio, generalmente la aprobación está en el orden del 80%. Entonces, por eso es la recomendación de tratar de resolverlo con los trabajos y con el coloquio. Pero bueno, hasta aquí llegamos. Ponerse las pilas con este segundo trabajo, que les vaya bien, que tengan suerte, y ahora hacemos un break hasta las 7:30. A las 7:30 ustedes vuelven a linkearse, pero ahora en el link del práctico, y con la ingeniera Gallego van a ver prácticos de lo que estamos viendo ahora, o sea, de dispersión, y seguramente les va a entregar y les va a dar acceso para el trabajo que ustedes van a hacer, le va a sacar las últimas dudas que queden con ella, y finalmente para la próxima clase, la siguiente, la semana que viene, van a seguir solamente en práctico, o sea que se van a linkear directamente solo en el link del práctico. Profe, le hago una Sí. consulta. En caso que los que promocionen se puede tomar en un solo día, ¿se podría tomar el 10? Porque la idea del coloquio es para intentar la aprobación directa y con tantos parciales, o sea, tendríamos toda la semana exámenes esa semana. Y quizá que... Maico, si tenemos 20 grupos, no los puedo tomar en un día. No hay forma. Porque imagínate que con suerte son 4 por hora. ¿Cuántos son? 5 horas de examen. Los que rinden último agarran un profesor cansadísimo, de mal humor, tampoco es justo. Entonces, esperemos un poco, veamos y vayamos ajustando. En principio, sabemos que tenemos reservado el 3 y el 10. ¿Está claro? Porque veo que los otros días van a estar todos ocupados, el 3 y el 10. Porque también hay grupos de compañeros de ustedes, por eso hay tantos alumnos, que en realidad no tienen esos exámenes. Ahí está, no todos los grupos están muy bien con los exámenes. ¿Ven? Hay grupos, porque yo sé que de algunos compañeros de ustedes, que les faltan pocas materias y tienen a lo mejor esa semana solo 2 parciales, o uno y el nuestro. Entonces, podemos reacomodar los grupos y ordenarlos. Y vamos a ver, aquellos que estén con más libertades, que sean solidarios con los otros. ¿Está bien? Pero es muy difícil dejar para un solo día. Es muy difícil, porque además, en definitiva, van a pagar el costo los que agarran a un profesor cansado, a última hora, con menos paciencia. No tiene sentido. Yo sí, realmente si se puede dividir, no tengo duda que conviene dividirlo, pero no me cabe ninguna duda, conviene dividirlo. Y estoy seguro que va a haber grupos de compañeros de ustedes que van a preferir terminar el 3 también. Así que bueno, la clase anterior a esa, cuando tengamos el resultado de todo y tengamos claro todo, sepamos cuántos grupos son, con qué calificaciones quieren de cada grupo, etcétera, etcétera, hacemos una reunión, coordinamos y vemos quiénes prefieren el 3, quiénes prefieren el 10, y cuántos grupos hay y cómo podemos terminarlo. Espero no tener que decidir yo, ¿está bien? Pero me parece que dejarlo todo para el 10, si son muchos grupos, va a ser una locura. Si finalmente quedan pocos grupos, sí, vamos todos para el 10. Pero no era mi idea. ¿Está? Mi idea es que no queden solo, qué sé yo, hay como 24 grupos, y yo digo, bueno, que haya 18, 16, 20, no que me queden 10. Sí, 10 grupos se toman un día. Son 10, 12 grupos. Son 25 grupos. 25.
En este momento son 25 grupos. El tema es el recuperatorio del coloquio, que se pasaría, si nos quedamos en la semana del 10, pasaría al primer turno de examen, el recuperatorio del coloquio, con lo cual también sería complicado para los otros compañeros o alumnos que también quieren rendir un final en el primer turno de examen. Yo creo, Por eso Romina, es que la idea del 3. sí, yo creo que la semana anterior tendríamos que ver cuál es la situación de todos, hacer una reunión de Zoom para ver cuál es la situación de todos y organizarnos, porque otra vez, al dividirlo en dos, el recuperatorio del coloquio va a pasar al primer turno de examen, seguro. Y eso le va a afectar también el turno de examen. O sea, por eso digo, lo que pasa es que con tantos grupos es imposible tomarlo en un día. Antes lo tomábamos en un día, pero nunca hemos tenido la cantidad de alumnos que tenemos ahora. Profe, ¿y los grupos tienen que ser sí o sí de los que conformamos los grupos de trabajo práctico? Claro, pasan a rendir los grupos de trabajo práctico que quedaron en condición de poder rendir coloquio, que están en carrera para la aprobación completa de la materia. No, yo le pregunto, profe, porque particularmente en nuestro grupo, una de nuestras compañeras tiene que rendir estas materias estos días que han dicho. Y yo y otra compañera, no. Entonces nosotros, Bueno, a ver, ustedes podrían rendir ustedes dos el 3 y tu compañera que vaya al recuperatorio el primer turno de examen. Es la otra opción que queda. Yo no tengo problemas, porque el primer turno de examen tengo que tomar el recuperatorio. Eso lo deciden ustedes. Pero no los puedo desguazar como grupo para el 10. ¿Entendés? sí, Entonces la sí. otra sería que rindan ustedes dos el 3 y si su compañera llega y entra en el coloquio el 3, fantástico. Y si no, lo deja pasar y va al recuperatorio del primer turno de examen. Pero vaya sola. ¿Está? Sí, Y sí, sí, ustedes sí, se dos entiende. pueden rendir el 3 y chau, y terminan. Sí, por supuesto, si llegan a esa condición de ir a coloquio. Por eso creo que es conveniente la reunión de la semana previa para que tengamos clara la situación de cada grupo y ahí veamos qué deciden ustedes. Pero bueno, está claro que tenemos que dejar reservado el 3 y el 10, porque no, va a ser muy difícil que en un día cocinemos todo. Sea como sea, ¿eh? ¿Estamos? ¿Alguna pregunta más? Claro, claro, el coloquio va a tener que ser con cámara. Tiene que ser con cámara, con acreditación de las personas, digamos, con documento y cámara. Como son todas estas cosas. ¿Está bien? Como son los exámenes en general. Ok, perfecto. ¿Alguna duda más? ¿Alguna pregunta más? Muy bien, que le vaya bien el trabajo y bueno, no sé, sí, todavía a las 7:30, 7:35, Romina, ¿qué sería mejor? ¿Mm? Sí, a partir de ahora, en 15, 20 minutos, nos conectamos de nuevo. Perfecto, listo. Entonces, sí, 35, más o menos 40, se conectan todos y vamos a la parte práctica. Adiós, buenas noches para todos y nos vemos entonces esa semana previa del día 3. Gracias, profe. Bueno, yo les había dejado como consigna en la clase pasada que intentaran hacer los ejercicios de gráfico de control por variable discreta, ¿sí? No sé si probaron a hacerlo, son bastante simples, de por sí, bueno, construir un gráfico de control no es complicado, y por variable discreta es bastante simple. ¿Tuvieron alguna duda? Recuerden que nosotros en el caso que aporta la cátedra y el que tienen que presentar ustedes, no pedimos que el gráfico de control sea por variable discreta, solamente lo damos al tema por si ustedes quieren, en el caso que presenten ustedes, utilizar variable discreta, pero eso es opcional, no es obligatorio. Lo que sí pedimos es el X media R, ese sí, pero si ustedes, digamos,
el caso que ustedes inventen, o el caso que ustedes propongan, o el caso que se les presente que podrían llegar a ser, llega a tener variables discretas, la forma de resolverla es como lo hemos visto con esas fórmulas y con los ejemplos que yo les había dado para resolver. Pero de todas formas se dan, como les digo, nada más que para que sepan cómo se resuelve, pero no es el tema, no lo pedimos nosotros. El caso que propone la cátedra no es por variable discreta, es por variable continua, ¿sí? O sea que los gráficos de control que tienen que hacer es X media R. Me refiero al trabajo práctico que yo voy a subir ahora cuando terminemos esta clase. Lo que les quiero dejar planteado ahora para el martes que viene recuerden que nos vamos a conectar a las 6 de la tarde directamente por el link del práctico. ¿Cuál va a ser la idea de la clase del martes que viene? Vamos a ver, digamos, yo ahora les voy a dejar planteado cuál es el ejercicio que tendrían que resolver de gráficos de dispersión, ¿sí? Que es el ejercicio 5 de la guía, pero ya se los voy a mostrar, ya se los voy a compartir la imagen. El martes que viene lo que vamos a hacer es a las 6 de la tarde, nos conectamos a través del link del práctico y vemos las dudas que tengan con respecto a la resolución de este ejercicio de gráfico de dispersión, que yo les voy a dejar ahora, y todas las dudas que tengan con respecto al trabajo práctico que voy a subir al aula virtual después que terminemos la reunión, ¿sí? La fecha de entrega va a ser el martes 20, ¿sí? O sea, el martes 20 no tendríamos clases, sino que solamente ese día ustedes van a subir todos los trabajos prácticos. Si quieren, podemos hacer una pequeña suma. Estoy pensando ahora, ese martes 20, si ustedes tienen alguna duda, yo me puedo conectar un rato el mismo martes 20 como para atender alguna consulta que tengan. Eso sí, lo podemos hacer. O sea, yo después en todo caso se los voy a volver a repetir el martes 13, de que el martes 20 yo me voy a conectar un rato a las 6 de la tarde como para atender dudas que ustedes tengan, quizás serían no de los trabajos, porque ese va a ser el día de la entrega, sino alguna duda que tengan con respecto al coloquio o algo que les pueda surgir en estos días que se les presente dudas, ¿sí? Bueno, les voy a compartir cuál sería el trabajo práctico que tienen que hacer ahora. O sea que háganlo esta semana para que si tienen alguna duda lo vemos el martes que viene. Pero sería el ejercicio 5 de la guía de trabajos prácticos de la parte de diagramas de dispersión. Este ejercicio 5 consta de dos partes. Este gráfico, digamos este cuadro que ven acá, dice los datos corresponden a presión de aire inyectado y porcentaje de tanque de combustible defectuosos. Ustedes tienen que hacer un gráfico de dispersión con hasta acá, y acá este cuadro más chiquito es otro gráfico de dispersión, o sea, es un ejercicio con dos gráficos de dispersión, pero que están relacionados porque hablan de presión de aire y espesor de pared, y acá hablan de presión de aire y porcentaje de defectos. Pero en realidad son dos gráficos distintos, que solamente están relacionados entre sí por el tema. Pero no es que hay que encontrar una relación entre un gráfico y otro, sino que los tienen que tratar en forma independiente. O sea que de este ejercicio 5 salen dos gráficos de dispersión. Uno con este cuadro y otro con este otro cuadro. ¿Cómo lo van a armar? Bueno, una vez que determinen cuáles son los valores de X, cuáles son los valores de Y, aquí en donde se ve el 8, 8,5, 9, 9,5 y 10, para 8, o sea, para 4 veces 8, van a tener los pares 8, 4,62, 8, 4,5, 8, 4,63, 8,8 y 4,61. Esos van a ser, acá van a tener 4 pares ordenados. Acá van a tener otros 4, o sea que para cada uno de estos valores que están acá, ustedes van a tener 8,5. Y así van a armar un cuadro como este, ¿sí? En donde acá tienen un par ordenado, acá tienen otro. Y así. Después tendrán que determinar ustedes cuál es X y cuál es Y, ¿sí? Cuál es el factor, la variable independiente y cuál es el factor que la afecta. Y en este cuadro, que es más sintético, en realidad si ustedes lo acomodan de otra forma, van a tener 8, 4 veces 8,
y armado los pares ordenados con 4,62, con 4,5, 4,43, 4,81 y así igual para las otras columnas. ¿Se entiende eso? ¿Cómo lo tendrían que armar? Bueno. Sí. Claro, tendrías que armar, Diego, un cuadro como este, ¿sí? Acá en este cuadro yo ya te doy los pares ordenados armados, ¿no es cierto? Yo te digo que para este valor de presión de aire tengo este porcentaje de defectuosos. Y así, o sea, vos acá ya directamente, una vez que determines cuál es X y cuál es Y, dependiendo de cuál es la característica de calidad y cuál es el factor que la afecta, vos vas a tomar esta tabla y le vas a pedir al Excel que te grafique que te haga un gráfico de dispersión. ¿Sí? Acá ya está todo armado. Solamente tenés que determinar vos cuál es X y cuál es Y para que le puedas decir a Excel para que te haga el gráfico. En este caso, en este cuadrito, es como que lo sintetizamos al cuadro, pero lo podríamos haber presentado de la misma forma que este que está acá arriba, nada más que acá tenemos que poner 8, 8, 8, 8, y acá cada uno de los valores. ¿Me explico? Si no, lo que puedo hacer es abrir una hoja de Excel. A ver. Voy a dejar de compartir esto. Espérenme un momentito, voy a... Ahora voy a compartir esto. Lo que yo digo es acá vamos a poner 8, 8, 8, 8, y acá los valores que estábamos viendo recién, que por ejemplo era 4,62, 4,81, 4,35, por ejemplo, no me acuerdo cómo decía el problema. A eso es lo que me refiero. O sea, después para el otro, que creo que era 8,5, vamos armando todos los pares ordenados con los valores que están abajo. Lo que pasa es que se repite, digamos, eso es lo que yo quería... Uh-huh. No, es que son dos gráficos distintos. Son dos gráficos distintos. Por eso yo dije, este ejercicio... A ver, vamos a volver a la... Ahí no estoy compartiendo nada, ¿verdad? Bueno. Por eso yo le decía que de ese ejercicio número 5 van a salir dos gráficos de dispersión, que no están relacionados entre sí, solamente están relacionados por el enunciado, por el tema, pero no es que un gráfico de dispersión va a estar relacionado con el otro. Son dos gráficos de dispersión distintos con distintas conclusiones cada uno. Lo que yo quería explicarles es que ese cuadrito más chiquito ustedes lo tienen que transformar en un cuadro más grande, armándolo como yo les mostraba ahí recién en el Excel. Armándolo. Bueno. Entonces, eso es lo que yo les dejaría como consigna, que resuelvan el ejercicio 5 y que hagan esos dos diagramas de dispersión. Lo que se pide en dispersión, hoy el ingeniero les explicó un método cuantitativo, semi-cuantitativo, y lo que nosotros pedimos en el trabajo práctico, y que es, digamos, el resultado más... fehaciente, es calcular el valor de R, o sea, utilizar el método cuantitativo. El semi-cuantitativo también se puede utilizar si ustedes quieren agregar, digamos, si quieren
digamos, agregar valor agregado al trabajo, valga la redundancia. Si ustedes lo quieren hacer, no hay ningún problema, pero lo que se pide es el cálculo del valor de R, que les va a dar el verdadero valor de la correlación. Sí, que esa correlación que va a variar entre 1 y menos 1, te lo va a dar la fórmula de R. ¿Sí? ¿Está claro? Entonces, en estos ejercicios de dispersión, calculen el valor de R por el método cuantitativo, no por el cualitativo, el semi-cuantitativo. El semi-cuantitativo puede ser para agregar algo, para corroborar, o si ustedes quieren probar el método, pero el que le va a dar el verdadero valor de R va a ser el que se calcula con las fórmulas, con las covarianzas y demás, ¿sí? Recuerden, cuando hagan el gráfico de dispersión, cuándo es que se puede calcular, hacer la regresión lineal y calcular la ecuación de la recta. Siempre tiene que ser para valores de R superiores a 0,90 o 0,95. ¿Sí? Si ustedes lo hacen todo con Excel, Excel les va a calcular un valor les va a tirar una ecuación de la recta si ustedes se lo piden, porque Excel toma 2 puntos cualquiera y tira una recta y les va a tirar una ecuación de la recta. El tema es que si el valor de R no es superior a 0,95, que ustedes le pidan a Excel que les calcule la ecuación de la recta, va a estar mal, porque conceptualmente esa recta no es representativa de los puntos. Para poder pedirle a Excel que le calcule la ecuación de la recta, el valor de R tiene que superar los 0,95. ¿Sí? Ténganlo en cuenta porque es un error conceptual que suelen cometer, que lo hemos visto que sucede durante muchos años. Hemos visto que a lo mejor el R les da 0,5 y le piden a Excel que les calcule, que les tire la ecuación de la recta, y claro, Excel busca 2 puntos y tira una ecuación de la recta, pero conceptualmente no está bien porque la funcionalidad de la recta es poder intrapolar datos, o sea, ver para cada valor de X cuál es el valor de Y, pero dentro de esos puntos que conforman la recta. Y eso solamente se puede hacer para valores de R superior a 0,9, 0,95. ¿Sí? ¿Hasta acá tienen alguna duda? ¿Quieren que veamos algo del tema del coloquio, del tema del práctico? ¿O está todo claro y en todo caso, si les surge algo? Bueno, de todas formas vamos a tener la clase que viene para atender las dudas del trabajo práctico y del coloquio, pero no sé si les quedó claro con respecto a cómo es el examen o quiénes son los que pasan el coloquio, o quiénes, digamos, porque no sé si ahí si quedó bien claro que sí o sí, digamos, aquellos que, supongamos, presentan el segundo trabajo, pero no alcanzan a obtener la nota para poder pasar el coloquio, quedan como alumnos regulares, que en el final tienen que rendir las dos cosas, primero el práctico y después el teórico. Esa sería la condición. Por eso el ingeniero le sugería que es una buena posibilidad u oportunidad para que puedan promocionar la materia. Sí, les va bien. Una consulta. Nosotros que tenemos un muy bien menos o muy bueno menos, en el próximo tenemos que sacar un muy bueno más. Muy bueno, muy bueno más o excelente. Bien, listo. No, Excelente. eso, quería saber cuál era la posibilidad que nos teníamos que Claro, sacar. esas son las tres. Muy bueno más o excelente. Y después esa nota yo se las voy a transformar en un valor numérico, que se va a promediar con el coloquio. Entonces, la nota, suponete que se sacaran un muy bueno más, entre el muy bueno más y el muy bueno menos, tienen un 8. Con ese 8 van al coloquio. Si ustedes cuando rindan el coloquio les va, digamos, bien, pueden que mantengan el 8, que esa es la nota con la que después el ingeniero va a poner en el acta como nota del final, o puede, si les va más, lo va a promediar, supongamos que a todos les va excelente y tienen un 10, con el 8 pasarán como nota del final un 9, y si no, pueden ir para abajo también, o sea, si no les va muy bien y lo promedian con el 8, que queden con un 7 para el final o
o con un 6. A ver, ¿qué me preguntan acá? Profe, nosotros obtuvimos bueno más, ¿qué posibilidades tenemos para acceder al coloquio? Y tienen posibilidades, Agustín, tendrían que sacarse un muy bueno más o un excelente. Pero La nota del todos están en carrera todavía, o sea, nada más que, bueno, aquellos que han tenido un muy bueno más, tienen que sacarse una muy buena nota ahora, por lo menos un muy bueno más. No, todavía no está habilitado, ahora lo voy a subir cuando lo tengo que transformar a PDF y ahora lo subo al aula virtual en 5 o 10 minutos después que terminemos la reunión, lo subo. ¿La nota del coloquio es grupal o individual? Es individual. O sea, la nota de lo que se promedia de los dos trabajos prácticos, esa sí es la misma para todos. Pero después si en el coloquio alguien se destaca más o alguien, digamos, se nota que sabe menos, las notas son individuales. O sea, a cada integrante del grupo se le pone una nota que se promedia con la nota del trabajo práctico. ¿Mm? Eso por una cuestión de que obviamente habrá dentro del grupo gente que va a estudiar más o que entiende más a lo mejor algún tema, otros que tal vez no tengan claro algunos conceptos, y bueno, en el coloquio se suele notar eso. Entonces, por eso no es lo más justo, digamos, que todos tengan la misma nota, sino que aparte, la modalidad del coloquio es que el ingeniero en esos 15 minutos les va a ir haciendo preguntas del teórico y puede que algunas preguntas conceptuales de la parte práctica y le va a ir diciendo a qué persona es la que tiene que responder. Entonces, generalmente, cuando estábamos en la modalidad presencial, el ingeniero le va preguntando, le va diciendo, a ver, Diego, a ver, Lucas, a ver, Regina, y esa persona va respondiendo, y si se traba, tal vez un compañero responde por esa otra persona o le ayuda a recordar algún tema. Entonces, esa es la dinámica que supongo que la vamos a mantener ahora. Pero bueno, justamente en esto, generalmente siempre hay integrantes del grupo que se destacan más que otros. En algunos casos, otros casos son excelentes todos y en otros casos a veces les ha costado un poco más a todos y después han tenido que... O a veces también ha pasado que 3 integrantes pasan y uno queda para recuperar, porque no les fue bien o porque no alcanzó a estudiar, o 2 promocionan y otros 2 integrantes del grupo no, o sea, por eso digo que es individual la nota. Me dice, ¿este trabajo práctico tiene que tener correlación con el anterior? No, el trabajo práctico este que yo el aportado por la cátedra no tiene nada que ver con el anterior, y el que ustedes hagan tampoco tiene por qué estar relacionado. O sea, el caso que ustedes encuentren lo plantean y resuelven las mismas herramientas, o sea, histograma, gráfico de control y dispersión, pero puede ser el tema que ustedes quieren, no necesariamente tiene que estar relacionado con el caso que presentaron en el trabajo práctico anterior. ¿Sí? Bueno. ¿Alguien tiene alguna duda? Profe, yo entré tarde, no sé si habló sobre los gráficos P y PN del ejercicio 11 y 12, que había dicho que si lo podíamos hacer. Sí, les pregunté si tenían alguna duda, les comenté que es bastante simple la resolución y que los damos solamente como para que ustedes sepan cómo se resuelven en el caso que quisieran presentar, que el caso propuesto por ustedes tuviera gráficos PNP, pero no lo pedimos nosotros. O sea, en el caso que vamos a proponer ahora, el que yo voy a subir al aula virtual, no es con variable discreta, es con variable continua. Por eso bien. estamos solamente a los fines de que si ustedes presentan un caso en donde la variable que utilicen es una variable discreta, sepan que los gráficos de control no se resuelven por X media R, sino por PN y P. Es solamente para que ustedes tengan esa información de cómo se resuelve, pero no lo exigimos nosotros en el segundo trabajo práctico, y de hecho que el ejercicio aportado por la cátedra no es por variable discreta, es por variable continua. Buenísimo, profe, gracias.
presten atención nada más al caso que ustedes hagan, si no quieren hacer por variable discreta, de que no confundan los datos, ¿no? Que tengan en cuenta qué tipo de variable es con la que están trabajando. A ver qué dice. No los tengo el del 11 y el 12, los resultados para comparar, pero los puedo digitalizar. O sea, pues no lo tengo en una hoja, sino que los resultados son de una hoja del libro, pero los puedo digitalizar para la próxima clase y se los muestro. ¿Sí? Pero de todas formas creo que hasta más simple que los gráficos X media R, primero porque es un solo gráfico. Pero la resolución las tengo en unas hojas de libro y se las digitalizo para la próxima clase y se las muestro, ¿sí? Como para que los vean. No lo hice ahora porque la verdad que, como les digo, son como tan simple, digamos, porque es un solo gráfico, no son X media R, dos gráficos que tengan que comparar. Es uno solo. Pero no hay ningún problema, para el martes que viene lo tengo digitalizado y se los muestro. Así cualquier cosa, es más, lo puedo subir también a la aula virtual. Lo vemos el martes que viene y si quieren, les subo esas hojitas de un apunte que tengo a la aula virtual. Bueno, ¿alguien tiene alguna duda más? ¿Quieren que hablemos de lo de dispersión? Lo de dispersión, después yo les muestro la resolución, eso sí los tengo, se los muestro la clase que viene cuando ustedes hayan intentado resolverlo. ¿Sí? Bueno, chicos, ¿alguien tiene alguna duda más? ¿Algo que quiera consultar? Si no, dejamos aquí la reunión y nos volvemos a contactar el martes que viene a las 18 horas por el link del práctico. Profe, Sí. En este momento se están usando actas virtuales. O sea, eso lo maneja el director de la cátedra, que es el ingeniero Tabela. Pero tengo entendido que porque para los finales, que de hecho ayer ayer había una mesa especial, se están manejando con actas virtuales. Supongo que después cuando volvemos a la presencialidad se firmarán las libretas y demás. Pero se están presentando actas virtuales donde el ingeniero la llena y también habrá una firma virtual, supongo, para que sean subidas al sistema de la universidad. ¿Alguien más me iba a preguntar algo? yo, profe, en Sí, realidad sí. era sobre si nos podía hacer una devolución al grupo del trabajo. No sé ¿Vos me si, escribiste, Milagros? no, Ah, porque yo estaba respondiendo a algunas consultas, me han mandado correos y les he puesto las observaciones, pero yo tengo anotado todo de cada bueno, grupo. entonces le mando un correo así. Sí, ¿tenés el mío, el rominagallego@hotmail? No, dítemelo Sí, así como me dijo. es Romina Gallego, todo seguido, sin ese Gallego, arroba hotmail.com. Ok, Escribime vos ahí y yo ahora tengo un mail que ayer me mandaron, que ahora lo voy a responder. Primero voy a subir el ejercicio, el trabajo práctico para que ya lo tengan. Y si me mandas el correo ahora, yo te lo respondo ahora en la noche. Y te bueno, paso cuáles son las observaciones que yo anoté del trabajo práctico de ustedes. bueno, muchas gracias, profe. Igual para el resto, o sea, aquellos que quieran saber qué observaciones se realizaron sobre el trabajo práctico, me escriben a mi mail y yo se los mando, ¿no? Como para que ustedes sepan qué correcciones se les efectuaron. ¿Mm? Bueno, chicos, ¿alguien más quiere consultar algo? Si no, nos conectamos entonces directamente el martes que viene a las 18 horas entonces.
¿Sí? Bueno. Gracias, profe. Cualquier cosa ahí yo también, ya dije mi mail, si ustedes quieren escribirme con alguna consulta, también estoy, reviso el mail de la universidad, que es rgallego@frc.utn.edu.ar, creo que es. Si no, rominagallego@hotmail.com, que es todo seguido, rominagallego sin s, @hotmail.com. Cualquier duda que tengan, me escriben ahí también, no hay ningún problema. Bueno, chicos, nos vemos entonces el martes próximo, ¿sí? A las 18 horas. Recuerden conectarse por el link del práctico. Y bueno, avisen en el grupo que tienen de WhatsApp el tema de que la clase que viene es todo práctico, porque me dice a veces el ingeniero que él le avisa a Zoom cuando se intentan conectar a la clase del teórico. Pero para los que no estén hoy, que no hayan podido escuchar que la clase que viene es solo práctico, avisen en el grupo, así se conectan directamente por el link del práctico. ¿Sí? Bueno, nos vemos entonces el martes que viene, el martes próximo. Que tengan buenas noches. Hasta luego. Chao, profe.